¿Qué tal, jóvenes? Buen día. Esta clase vamos a tocar el tema de indicadores. Es el último tema, de acuerdo a nuestro temario del curso de química, es el último tema de la unidad 4 de estequiometría. Vamos a analizarlo. La realidad es de que es un tema corto, muchos de los conceptos ya los conocemos. Nos salimos un poco del área de estequiometría. En realidad, si quieren mi opinión, yo no sé por qué está en esta unidad del tema, ¿no? Debería estar en la unidad 3. Pero en fin, no vamos a analizarlo, vamos a recordar un poco de los conceptos que analizamos en la unidad pasada, que también fue un tema que vimos en video, que fue el pH. El indicador va de la mano con el pH y vamos a contar todo esto, ¿no? La primera parte es, tenemos que definir qué es un indicador, ¿no? Entonces, para poder definir lo que es un indicador, quisiera que vayamos al concepto, ¿no? El concepto de indicador. Y el concepto es que los indicadores en realidad son una sustancia capaz de existir como ácido y como base, ¿no? Pero la peculiaridad de ella es de que tiene color. Sí, generalmente es colorida, ¿no? Y entonces, cuando está en forma ácida tiene un color y cuando está en forma básica tiene otro. Aunque no necesariamente estaríamos hablando del rango ácido-base, que sería ácido 6 para abajo a base 8 para arriba. Hay veces que simplemente es más ácido o más básico, siendo esto más ácido 3 y más básico 4, pero de todos modos esos dos números tienden a ser ácidos, ¿no? Aquí lo importante es que cuando sube el pH es un color y cuando baja el pH es otro color, ¿no? Eso sería un indicador, en donde hay un punto en la recta, ¿no? Que que analizábamos en la unidad 3. Hay un punto en la recta en donde tornamos y decimos que ese momento es el que cambia el color. No sé, a lo mejor el pH es 3.57 y ahí cambia el color. Entonces, para eso es un indicador, ¿no? Es una solución, es una sustancia que en un punto de pH hace que cambie el color de una solución, ¿no? En la química se le conoce como vire, en la química analítica, ¿no? Vamos a hablar más adelante de eso. Y asimismo el indicador adquiere cierto color en un medio ácido y cambia en otro medio básico, ¿no? Por ejemplo, aquí les pongo esta imagen, está muy bonita, en donde tenemos diferentes tubos de ensayo y cada uno tiene una solución con un pH diferente. Puede ser la misma solución con concentración diferente. Recuerden, por ejemplo, si yo tengo ácido clorhídrico 1 molar y 0.001 molar, ¿cuál es más ácida, no? Pues va a ser más ácida la concentrada y menos ácida o más básica la 0.001 molar. Por lo tanto, podemos ver que este indicador, dependiendo del pH de una solución, es cómo va tornándose el color de hablando específicamente de este indicador. Es el indicador casero que vamos a utilizar hoy, el indicador de col morada, ¿no? O repollo morado. Vamos a hablar un poco de los intervalos de pH y el cambio de color. Por ejemplo, en la química es muy aplicado eso de indicadores, pero específicamente en la rama de la química analítica. Para la química general sería extraño ver una aplicación real, ¿no? de indicadores, pero aquel que se especializa más en el área de la química, de la biología, de la química forense, estaríamos analizando estas áreas, ¿no? Por ejemplo, los que van para bioingeniería, que llevan esa parte, ¿no? de química, ellos sí van a utilizar indicadores. Para los demás nos quedaría como conceptos generales, ¿no? De cómo analizar los conceptos de indicador. En resumen, pues un indicador es una sustancia que me va a hacer que cambie el color de la solución dependiendo del cambio de pH, ¿no? Entonces podemos hacer dependiendo del intervalo. Por ejemplo, si yo tengo una solución sumamente ácida y quiero tornar un poco básica, pero ese poco básico es subir de pH de 0.2, 0.4 a 1.6, a 1.8. A mí me conviene mejor utilizar un indicador que se llama violeta de metilo. Y así, ¿no? Dependiendo del rango de pHs que yo tenga en mi solución, es como lo vamos a hacer, ¿no? En el área de tratamiento de aguas residuales son muy aplicadas las técnicas volumétricas, así les conoce a las técnicas que se rigen bajo estos métodos de indicadores, porque nos basamos en cuántos mililitros tengo que agregar para que me cambie de color la solución. Eso es una técnica volumétrica, ¿no? Que se basa en el volumen de las soluciones. Y luego si tenemos, por ejemplo, azul de timol, varía, ¿no? De diferentes rangos, ¿no? Por ejemplo, de rojo a amarillo
en rojo 1.5, amarillo 2.4, 2.3, ahí me estaría cambiando a amarillo. Mientras que todo este rango de pH sería amarillo, y al final cuando yo llego a un pH 9 me torna azul. Entonces si yo tengo una solución con estas características, me conviene usar azul de timón, ¿no? Les voy a ser muy honesto, y uno de los indicadores más utilizados es la fenolftaleína. La fenolftaleína de pH 7 para abajo es incolora, y arriba es un rosa violeta, ¿no? Entonces generalmente se utiliza muchísimo para titulaciones ácido-base, muchísimo, porque la aplicación real es esta, ¿no? Si tenemos una solución básica, le agrego fenolftalina, se me hace violeta, y yo le empiezo a agregar ácido para neutralizarlo. ¿Qué va a hacer? Que el pH de arriba de 7, por ejemplo, hidróxido de sodio, ¿no? Una solución de hidróxido de sodio de pH 9, yo le agrego fenolftaleína, se va a tornar, de ser incolora, se torna violeta, y le empiezo a agregar ácido clorhídrico, ¿no? De tal forma que va a disminuir el pH hasta que llega a 7, y en la última gota cambia, hace el vire a incoloro. A eso se le llama como una técnica volumétrica. Cuantificar cuántos moles tuve que agregar de ácido clorhídrico en torno al volumen, ¿no? Mililitros que agregué, para poder neutralizar el hidróxido de sodio, ¿no? Entonces, son técnicas muy aplicadas. Como les comento, generalmente se ven en laboratorio, lo estaríamos viendo en laboratorio, pero no podemos, ¿no? Ahora, como no podemos ver en laboratorio, vamos a ver un indicador de pH común, que este indicador de pH común lo podemos adquirir en nuestras casas y aplicarlo, ¿no? Preparé un video especial, vamos a ver esta parte de la clase. Ahora, para hablar de los indicadores más comunes que tenemos en el área de la química, decidí utilizar este indicador que se puede hacer en casa. Es un indicador muy común para hablar de cómo es el cambio de color en las soluciones, y es un indicador a base de col morada. Bien, ustedes aquí podrán ver un poco la tonalidad de esto. La preparación es muy sencilla, lo único que tienen que hacer es hervir un poco el repollo morado, lo dejan hervir, y pican repollo, hierven en agua, y después filtran los residuos vegetales, y ya tendrían un indicador. Siguiendo con la dinámica de la clase, lo que vamos a hacer en este video demostrativo, ya que pues no tenemos sesiones de laboratorio como tal, estamos improvisando aquí un laboratorio, es utilizar el indicador para poder detectar los cambios de pH en una solución. Esto se utiliza mucho en técnicas volumétricas, pero aquí tampoco tengo los equipos para una técnica volumétrica. Lo único que vamos a ver es analizar cómo cambia el color de la solución al momento de tener un indicador. Y esto va a ser totalmente de acuerdo al pH. Aquí tengo una solución de vinagre, ácido acético, vinagre. El pH anda entre 4, 5 más o menos. Aquí tengo agua. El agua pues es neutro, pH 7. Y acá tengo un poco de solución de bicarbonato de sodio. Por lo tanto es una solución básica, ¿no? Vamos a agregar un gotero total a cada una de las soluciones. Entonces aquí vamos a agregar un gotero al agua. Como pueden ver, desde este momento ya el vinagre tocó una tonalidad como violeta, ¿no? Para el pH neutro, el agua más o menos es como si estuviera diluyendo el mismo indicador. Y acá tenemos la solución básica. Ahora de cerca podemos apreciar visualmente cómo son la diferencia de colores. Por ejemplo, aquí en el bicarbonato vemos que se tiene que quitar muy bien, porque si no el bicarbonato precipita, y vemos que es un azul más fuerte que el agua, tonó un azul muy, muy claro, mientras que cuando la solución es ácida se torna un violeta muy fuerte, ¿no? Entonces fíjense, si yo agrego un poco más del indicador, en teoría ya no debe de ocurrir nada. Hay veces que aumenta un poco, ¿no? Esto es porque, recordando que el pH de la solución se mantiene constante, no estamos agregando nada, no hay interacción, no hay reacción. Esto no es una reacción química, simplemente es que el indicador, cuando entra la solución bajo la concentración de iones hidrógeno o de iones hidróxido, el complejo que se forma al desionizarse o al ionizarse, como lo quieran ver, el complejo logra absorber la luz de alguna forma y logra que nuestros ojos puedan apreciar
el color de acuerdo al complejo que está formándose en la disociación de este. Por eso hay muchos indicadores que dependiendo del rango de pH es cuál se deba de usar. En este caso, el indicador que estamos usando, que es de col morada, podemos apreciar que nada más involucra un color que va de morado en ácido a azul, azul muy fuerte cuando es un pH básico, ¿no? Okay. Entonces, ¿para qué es de utilidad todo esto? Miren, en teoría, la aplicación de indicadores nos sirve para ver cuándo cambia el pH de una solución. Hay muchas técnicas volumétricas que utilizan indicadores para poder cuantificar la concentración de una solución. Y les voy a poner un caso. Si siguiéramos con las actividades de laboratorio como estaba programado, íbamos a terminar en una práctica que era titulación con hidróxido de sodio, utilizando un indicador que se llama fenolftaleína. La fenolftaleína nos sirve para indicar cuándo es el cambio de pH de ácido a básico, de tal forma que cuando nosotros agregamos el indicador fenolftaleína, por ejemplo ácido clorhídrico, la solución es incolora todavía, y al momento de que nosotros empezamos a titular, que titular se le llama el proceso en el cual nosotros agregamos pequeñas concentraciones a goteo de la solución con la que estamos reaccionando la muestra prueba, que en este caso sería ácido clorhídrico. Es en el laboratorio, ustedes vieron las buretas, las vimos en clase, que son como unas pipetas largas, unas buretas que van ancladas al soporte universal. Se agrega hidróxido de sodio y se pone una válvula, ¿no? Entonces, en el matraz nosotros agregamos un poco de fenolftaleína y empezamos a tirar a goteo hidróxido de sodio, ¿no? Empezamos a agitar para ver el punto de equivalencia en donde el pH de la solución cambia de ácido a básico, y ese momento visualmente va a ser cuando la solución se torne violeta. Para eso son los indicadores, para una muestra de cuánta solución yo tengo que agregar de hidróxido de sodio hasta el momento en donde se torne violeta. De forma que es muy aplicado en la industria. De hecho, ustedes, si alguien estudió en la preparatoria técnica, laboratorista clínico, estarán familiarizados con el término vire. El vire es cuando una solución cambia de color. Cuando yo agregué el indicador en estas soluciones, hubo un vire de incoloro al color que estamos apreciando en este momento. Así que sí, hay mucha aplicación en torno a los indicadores. Cálculos como tal involucraría conceptos que sus temarios no los incluyen, como ese equilibrio químico y sobre todo el equilibrio en soluciones orgánicas, ¿no? Porque estos compuestos son compuestos orgánicos y estamos estudiando nada más la química inorgánica, ¿no? Por eso decidí hacerlo más práctico, más visual, el tema de indicadores, y sobre todo porque no tenemos el laboratorio en mano. Pero quisiera concluir con esta parte visual, que en el momento en donde ustedes necesiten un análisis volumétrico, tienen que buscar primero el rango de pH en donde se está llevando a cabo su reacción de neutralización, y dependiendo de ese rango de pH es el indicador que ustedes van a utilizar. Entonces, como analizamos en el video, podemos apreciar que es importante identificar, ¿no?, para qué vamos a utilizar un indicador, cómo va a ser el cambio de pH en nuestra solución, y sobre todo qué técnica volumétrica voy a usar, ¿no? Hablé un poco de la titulación, que es una de las más utilizadas en técnicas volumétricas, la titulación, ¿no? Vamos a titular con una base, con un ácido, con un estándar, porque hay muchas partes de la química que no se ven en este curso, sino en un curso más sofisticado que se llama química analítica, donde ven todas las técnicas analíticas y qué son los estándares de reacción, qué son los estándares de soluciones, etc, 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 ¿no? Entonces, por ejemplo, cómo estandarizas una solución, se hace con titulación. Hablar más de lleno, ¿no?, de indicadores me tomaría otros temas que no nos competen en el curso, ¿no? Por lo tanto, ya estamos terminando esto, y nada más quisiera agregar que en una curva de titulación común es lo siguiente, ¿no? Que si nosotros tenemos una solución muy ácida, yo tendría que, si quisiera ver los cambios de color los cambios del pH por medio de un indicador o colores, pues tendría que usar varios, no puedo usar uno para todos los rangos de pH. Por ejemplo, si yo tuviera una solución
ácida, ¿no? Por ejemplo, ácido clorhídrico, de un pH 1, yo tendría que agregar el indicador azul etimol. Entonces ahí me cambiaría a mí de rojo a amarillo, pero por ahí del pH 2 y cacho. Y luego agrego rojo de metilo para un pH, si quiero ver cuál es el cambio, cuando ya mi pH llegó de 5 a 6, más o menos, poquito antes del 6, no, sí es poquito antes del 6. Y después, para ver la neutralización, es agregar más solución de NaOH. Tenemos en la X son mililitros de NaOH. Agregamos fenolftaleína, de incoloro se tornaría a violeta. Y esto generalmente es el volumen que se requiere, ¿no? Para pasar los niveles más ácidos se requiere bastante volumen, pero hay un punto en donde se requiere muy poco volumen, ¿no? Que generalmente es entre el 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, que es un par de gotas, ¿no? Un par de gotas en cuanto a mililitros. Y después ya requiere mucho volumen otra vez para cambiar el pH. Eso nos habla de los puntos de equivalencia, ¿no? Y también nos habla de cómo se comportan las soluciones dependiendo de eso, ¿no? Eso es una curva sencilla de titulación. Si quisiéramos analizar cada uno de los campos de la variación del pH, tendríamos que usar específicamente uno de los 3 indicadores. Y así podríamos estudiar una titulación, ¿no? Entonces, sí hay aplicación real para todo esto, de estos temas que estamos analizando. Les digo, hay mucha aplicación industrial en los análisis de calidad. Generalmente para industrias de la índole alimenticia utilizan titulación, métodos volumétricos también, métodos gravimétricos incluso, que se basan en el peso. Pero sí es aplicado en el área de la química, ¿no? Hay veces que dicen, bueno, es que tú puedes usar una titulación para poder tener una medición del pH indirecta, pero actualmente no nos conviene esto, ¿no? Actualmente se utilizan, les había comentado en la clase de pH, electrodos que donde sumergimos el electrodo a una solución y por medio de un potenciostato podemos tener el valor real del pH, ¿no? Bueno, un estimado, dependiendo de la certeza y el nivel de exactitud del equipo, ¿no? Del instrumento que tan calibrado esté, bla, 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 ¿no? Entonces sí, antes era muy aplicado esto para poder medir el pH, pero pues ya tenemos otras técnicas, ¿no? Unas técnicas más precisas, más rápidas y más confiables, ¿no? La aplicación para ustedes sería más que otra cosa para los que van al área de las ciencias de la química, que es en este caso bioingeniería, pero para los demás nos queda como conocimiento general, ¿no? Que hay una sustancia que se llama indicador que me sirve para ver visualmente cuando cambia el pH de una solución, ¿ok? Aquí tenemos de nuevo algunos indicadores ácido base comunes. Esto es nada más para que se lo lleven como apunte. Como apunte es nada más cómo son los colores en ácido, en base y el intervalo del pH ya más preciso, ¿no? Porque ahorita por la gráfica yo se lo estaba dando al tanteo. Muy bien, entonces con eso terminaríamos la clase de esta semana. Como les digo, es tema nuevo. Vean mis otros videos para ver qué trabajo pendiente tenemos, por cierto. Tenemos bastante. Voy a subir otros 2 videos, uno de las actividades previas que hemos realizado y otro de los anuncios, que es cómo vamos a trabajar esta semana y las siguientes, ¿no? Pero para esta semana me gustaría que hiciéramos la actividad 4.4. Lo hemos tomado como ejercicio de repaso. Recuerden que el examen es el jueves y pues vamos a tener el examen ese día. La dinámica va a cambiar, vean el otro video para que vean por qué cambia. Y el resumen de clase de indicadores, que voy a ser muy específico, que necesito que investiguen lo que es titulación y vean, chequen ahí mismo los requisitos, ¿no? Los requisitos del texto que les voy a poner en la actividad, porque van a ser diferentes a lo que voy a decir aquí, ¿no? Que básicamente es que ustedes me busquen un ejemplo de la titulación y de una reacción en base a la titulación, ¿no? Por ejemplo, neutralización ácido-básido o ácido o óxido-reducción. Entonces van a buscarme un ejemplo y me van a poner su reacción, ¿no? Ahí lo voy a describir en la actividad. En la actividad, cuando diga resumen de clase de indicadores, ahí va a ser uno de los requisitos. No se les olvide cumplirme con los requisitos, jóvenes. Nos estamos en contacto, mucha suerte y les recomiendo que estudien. Cualquier duda, ya saben, estamos por correo electrónico, por Blackboard.